Hola, ¿qué tal, hermanos? Feliz sábado. Un gusto saludarles a través de este medio. Estamos ya en la lección número 3. Han pasado 14 días de este 2023. Y la gracia de Dios ha estado con cada uno de nosotros. La lección número 3 lleva como título El contrato de diezmo. Quizás este tema será un poquito polémico, un tema controversial, un tema donde quizás habrán diferentes opiniones, pero dejemos que este tema lo interpretemos o lo leamos, lo estudiemos, lo analicemos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a iniciar nuestra introducción. Antes, quiero agradecer a cada una de las personas que comparten estas lecciones diarias. Todas las mañanas, a las 5 de la mañana, horario de México, se publican estas lecciones. Gracias a aquellas personas que comparten y hacen que este mensaje pueda llegar a aquellas personas que están necesitando escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestra lección. Esta lección número 3. Antes de poder entrar al tema de los niños, quiero que nos quede algo muy en claro. Vamos al libro de Juan, al capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 3. Mire cómo nos presenta el libro de Juan acerca de Jesús, acerca de Dios. Dice el versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Se está refiriendo a Dios. Está diciendo que Dios es el creador de todas las cosas. Por Él fueron hechas las cosas. El versículo continúa diciendo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es el creador de todo. Si algo existe, si usted levanta su mirada, usted va a lograr ver el cielo. Es creación de Dios. Usted va a la naturaleza, encuentra árboles. Dios es el creador de todo. Sin Él, nada fuese hecho. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de Juan. Entonces llegamos a una conclusión en este versículo, que Dios es el creador. Por lo tanto, nosotros somos su propiedad de Él. Dios es nuestro creador. Ahora en el mismo libro, pero en el capítulo 3, versículo 16, mire ahora cómo Juan nos presenta. Jesús habla en el versículo 16. Juan está narrando. El versículo 16 dice de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos una segunda parte. Aquí no habla que Dios es creador. Aquí habla que Jesús vino a morir por ti y por mí. Aquí nos habla y nos presenta a Dios como un Dios redentor, que vino a morir y a salvarte a ti. Por lo tanto, Dios es propietario de nosotros por dos cosas: por creador, a través de la creación, y a través de la redención. Dos insignias especiales. Por lo tanto, nosotros no somos dueños de nada. Las lecciones anteriores, antes de llegar al tema de los dioses, nos presentó a Dios como creador. Nos presentó a Dios como el dueño de todo. Y quiero llevarte ahora a un tercer versículo. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, al capítulo número 8. Mire ahora qué nos presenta, qué nos está diciendo este libro escrito por Moisés. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 20. Versículo 18. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Dice la siguiente manera, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Aquí está haciendo un recordativo muy presente. Dice, acuérdate. ¿De quién te has de acordar? De Jehová tu Dios. Ahora, ¿por qué nos tenemos que acordar de Jehová, de Dios? Dice el versículo, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El versículo es muy claro y le está diciendo al pueblo de Israel, si has logrado algo y tienes algo, si has hecho riquezas, no es por tu fuerza, sino es porque Jehová tu Dios te da el poder, dice el versículo 18, para hacer las riquezas. Si tenemos algo, recordemos, número 1, Dios es dueño de todo. Dios es creador y Dios también vino a redimir al pueblo.
Si tenemos algo, fuerza, riquezas, cosas materiales, no es porque nosotros hayamos hecho, quizás usted se ha esforzado, pero Dios le ha dado esa oportunidad y ese privilegio. Teniendo esto presente, ahora sí, quiero que vayamos al tema del diezmo. Número 1, Dios es dueño de todo. Número 2, Dios es el que nos da. El tema del diezmo no es un tema que solo llegó al pueblo de Israel en el monte Sinaí o fue solo dado mientras ellos caminaban. Quiero llevarte un poquito más allá de la historia. Vamos al libro de Génesis, al capítulo número 2. El escenario del capítulo 2 es en el huerto del Edén. Y viene el versículo número 16. Dios es dueño de todo y Dios pide que le reservemos algo para Él. Él es dueño de eso. Es que el diezmo no, a veces hemos confundido, que solo se refiere a lo monetario, que solo se refiere a dinero. Pero la finalidad no es eso. Dios es dueño de todo. Las lecciones anteriores nos presentó que Dios no tiene necesidad. Mire el versículo número 16 del capítulo 2 del libro de Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Le da la oportunidad y dice, tienes todo esto. Sin embargo, Dios empieza en el versículo 17 a hacer o a reservarse algo. Dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este tercer versículo que te presento nos muestra que Dios pide una reserva. Dios es dueño de todo y dice al pueblo, tú puedes usar todo esto. Sin embargo, hay un árbol del cual tú no vas a comer. Hay una restricción. Ahora quiero llevarte a otro versículo. Quiero llevarte ahora al libro de Génesis, capítulo 14. Y en el capítulo 14 de Génesis encontramos la historia de Abraham. Recordemos que Abraham es mucho antes que el pueblo de Israel, que antes de que se dieran las leyes en Israel. Así que, mire el versículo número 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Encontramos la palabra diezmo. Abraham ya conocía cuál era el sistema del diezmo. Ya conocía, ya había escuchado acerca del diezmo. Por lo tanto, cuando llega este momento, el escenario es cuando se encuentran con Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dice el versículo número 18 del capítulo 14 del libro de Génesis. Entonces Melquisedec era rey de Salem, y no solo era rey, dice el versículo 18, sino también era sacerdote del Dios Altísimo. Cuando se encuentra con Abraham, después de que Abraham ha ganado la batalla, Abraham cuando llega reconoce a Melquisedec, y Abraham, dice el versículo 20 al finalizar, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Reconocía que el diezmo era una parte que Dios había decidido o había pedido al pueblo de Israel. No solo a ellos, sino también a Abraham. El pueblo de Israel fue después de Abraham. El diezmo es una reserva, algo que Dios dice que le pertenece. Este sistema Abraham ya lo conocía. Vamos a hacer un pequeño resumen. Dios es dueño de todo. Dios es el creador. Dios es el que vino, mandó a su Hijo unigénito para venir a morir por nosotros. Número 4, nosotros no somos dueños de nada, sino es Dios el que nos da la facultad. Por lo tanto, Dios nos pide que a través del diezmo reconozcamos a Él. Quiero llevarte a un quinto versículo. Quiero llevarte ahora a la historia de Jacob. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Vamos al capítulo 28. Mire lo que Dios le promete a Jacob. Versículo 28, capítulo 28. Y le daremos lectura a los versículos 13. Mire lo que dice el versículo número 13 del capítulo 28 de Génesis. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de él, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Miren la promesa que se le está haciendo a Jacob. En respuesta de eso, en respuesta de que a Jacob le dicen todo eso,
mire el compromiso que hace Jacob. Quiero llevarles al versículo número 20 del mismo capítulo 28 de Génesis. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diese pan para comer y vestido para vestir, haz un pacto. Y dice: si me hace todo, dice el versículo 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y el versículo 22, mire cómo cierra esto Jacob: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta semana estudiaremos sobre este tema tan importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que hablar de este tema para nuestra vida espiritual? ¿Qué beneficio tenemos? Te invito a que durante esta semana puedas estudiar junto la lección de la escuela sabática y complementarlo a través de nuestros estudios que estaremos dando cada día. ¿Por qué es importante? Jacob reconoce algo, hace un voto y finaliza diciendo: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Jacob reconoce y él sabe el sistema del diezmo, el por qué tiene que dar el diezmo. Quiero tomar nota o mencionar por lo menos 2 libros de Elena G. de White. Miren lo que dice Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 562. El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto algo. No era traer riquezas y hacer millonarios, algunas cosas. No, el propósito importante era esto. ¿Cuál era el objetivo? Era grabar en las mentes humanas una gran verdad. ¿Cuál era esa verdad? Saber que Dios es la fuente de toda bendición. Por eso Jacob reconoce y dice: si Dios me da todo esto, yo devolveré la 10ª parte, devolveré el diezmo. Ese es el objetivo principal, grabar en las mentes humanas una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Saber que Dios es la fuente de toda bendición. Quiero finalizar con el libro Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 185. Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. No era que él estaba poniendo condiciones. No, el Señor ya le había prometido a Jacob prosperidad. ¿Qué era lo que ocurría? Este voto que estaba haciendo Jacob, miren lo que dice Historia de los Patriarcas y Profetas. Este voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia que Dios tiene para con sus hijos. El diezmo no es para cumplir un requisito. Tú puedes estar dando el diezmo y solo estás cumpliendo un requisito. Sin embargo, no estás cumpliendo con el objetivo principal. El objetivo principal es reconocer que Dios es el dueño de todo. Y número 2, es una expresión de gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Te invito a que estudiemos juntos a la luz de la palabra de Dios. Que esta semana, estas lecciones nos ayuden a fortalecer nuestra vida espiritual y a dejar que Dios derrame sobre nosotros sus bendiciones que Él ha prometido. Te invito a que puedas suscribirte, darle like a la página para que todas las mañanas usted pueda escuchar el repaso de la lección. Dios te bendiga, que sigas pasando un feliz sábado y que esta lección nos ayude a seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Bendiciones.